El día en que ella apareció, el mundo fue aterrorizado. Ni siquiera el propio emperador de la espada pudo luchar de frente. Ella era un monstruo como ningún otro, pero como el emperador de la espada ya había alcanzado su objetivo, le pidió que la matara. Entonces, en su golpe final, finalmente aparece un espadachín de cabello escarlata que bloqueó ese ataque monstruoso y saltó hacia la hada lunar porque hoy es el día en que ella será cortada por la mitad por el espadachín rompelunas. Y de esta forma, se concedió la ola de ataques del dragón y ese día del cielo, cayeron 9 rayos de energía de espada. 6 años después, en la mansión Hwaryong, nuestro pequeño de cabello escarlata está recibiendo una golpiza de la mujer. Ella le dice que hoy recibirán a invitados importantes y él no está limpiando el patio correctamente. Entonces le dice que está ignorando esa orden porque ella no es su madre y por eso le dice que hoy le va a dar una buena lección mientras sus hermanos se ríen de la situación porque es tan miedoso que recibe golpes sin levantar. Y ahora estamos en el camino con los invitados que van a conocer al único hermano de juramento de su padre, el tío Yeon. Y pensando bien, la mujer está buscando a su hija que, en realidad, está en la parte superior de la carreta. Dentro de la carreta, uno de los hijos le está pidiendo a su padre que le cuente más sobre el tío Yeon y él comienza a contar esa vieja historia de hace 6 años, cuando Yeon y sus artes de espada eran las más perfectas bajo los cielos, y si no fuera por Yeon, él no estaría vivo aquí hoy, ya que la técnica de las 9 espadas celestiales de Yeon es capaz de enfrentarse a las más avanzadas del clan del emperador de la espada. Pero entonces el hijo pregunta, si es tan fuerte, ¿por qué no son conocidas en el mundo? Y la razón es que Yeon se retiró y no transmitió las técnicas a nadie, y por eso él les va a contar algo importante ahora. El tío Yeon tenía 2 esposas, y la que más amó fue la segunda, pero lamentablemente ella murió después de dar a luz hace 6 años, y después de eso, él perdió toda razón para vivir, encerrándose en la habitación donde su segunda esposa solía estar. Y debido a esto, cuando lleguen a la mansión Hwaryong, no deben mencionar nada sobre la segunda esposa. Y ahora, regresando a la mansión, la mujer aún le estaba dando unos golpes al niño hasta que un guardia llega diciendo que el señor salió de la habitación tan pronto como supo que la carreta del clan Nangong entró en el pueblo. Y ahí la mujer ya empieza a limpiar sus manos ensangrentadas, molesta porque él salió a ver a su hermano de juramento, aunque no hubiera salido, no importaba lo que ella hiciera. Entonces la mujer le ordena al niño que se mantenga fuera del alcance de todos mientras reciben a los invitados, porque si no, la golpiza va a continuar, y ella sale con sus otros hermanos felices mientras él solo ve desgracia. Luego le dice a su hijo mayor que conocieron a la hija del tío Nangong, y por eso necesita tratarla bien. Finalmente llegaron, mientras el Nangong presentaba a su esposa y sus hijos, pero cuando fueron a presentar a la segunda hija, ella ya había salido a dar un paseo. Y ahora, la mujer de la mansión llega diciendo que el cuarto hijo también hace mucho de eso. Y Yeon también estaba presentando a su esposa y a sus hijos. Y el nombre de la serpiente es Baek Minju. Y así invitan a todos a entrar, mientras ella le pide a Moonbaek que busque a su hija en la mansión. Y cuando todo esto estaba sucediendo, nuestro joven Escarlata estaba en la esquina más aislada en posición de castigo, preguntándose cuándo se irían los invitados porque ya le dolían los brazos. Tenía hambre y también estaba cansado, y fue entonces cuando se desplomó en el suelo. Un tiempo después, alguien se acercó, y cuando vio esa sombra, ya comenzó a disculparse, pensando que la mujer había venido a golpearlo nuevamente. Pero cuando abrió los ojos, no era esa mujer, sino una niña, que probablemente era la hija de los invitados que había salido a dar un paseo. Mientras tanto, en la mansión, estaban cenando, preguntándose si querían unir a las familias con un matrimonio. Pero Yeon solo dice que agradece la oferta y que es mejor que sus hijos respondan por sí mismos, ya que los padres no deben elegir el matrimonio de los hijos, algo que le ocurrió a él cuando se casó con la mujer poco atractiva, un matrimonio de conveniencia. Y ella probablemente está molesta con esto porque está ansiosa por casar a su hijo mayor con su hija. Entonces ahora ella dice que quiere pedir un favor para que el clan Nangong entrene a su hijo Moonbaek. Y Yeon dice lo mismo, él también quiere pedir ese favor, pero el líder de los Nangong pregunta si está bien con esto, ya que el hijo mayor no heredará las 9 espadas celestiales, y eso es porque ya no puede pasar esas artes marciales a su edad. Y también hay otro motivo que iba a contar después, porque se desmayó en medio de la mesa durante la cena. Ahora estamos con Moonbaek, que aún busca a su hija, hasta que escucha algo por allí y era su hermana adulando al hijo del hombre de allá, y ella estaba diciendo todo el tiempo que él mató a todos sus enemigos. Pero entonces Moonbaek
Baek aparece disculpándose por ella estar molestando, y al final los dos terminan peleando mientras el otro piensa que sería bueno si su hermana también fuera tan animada, pero luego se disculpa de nuevo y ambos van a buscar a su hermana, la misma que acababa de encontrar a nuestro niño Escarlata, hasta que recuerda que habría invitados importantes, entonces si su madre descubre esto, estará en problemas, así que salió corriendo, pero la niña simplemente lo detuvo, lo jaló hacia atrás mientras él solo se disculpaba, pensando que iba a recibir otra golpiza, y ella misma se preguntaba al ver todas esas marcas, que no parecían ser resultado de entrenamiento, y él también estaba delgado, y por su cabello rojo, debe ser hijo del espadachín de esta mansión, así que bajó la mano para acercarse mientras él estaba desesperado por miedo, y fue ahí que ella entendió que él nunca recibió los cuidados adecuados. Entonces, ella solo pasó la mano por su cabello, preguntando cuál era su nombre, y el nombre de nuestro niño Escarlata es Jeon Jeokja, el cuarto hijo del espadachín, Jeon. Entonces, ella le dice que lo protegerá mientras él llora de felicidad. Entonces, ella tomó su mano y fueron escapando de la mansión por un agujero, y así terminaron en el pueblo cercano. Ella compró unos pinchos y comenzaron a comer, mientras que en la mansión, el emperador de la espada decía que estaba en shock por cómo él terminó en ese estado. Pero Jeon le dijo que ya le había dicho que la técnica avanzada de su clan se transmite a través de Yutian Xuanu, la diosa china de la guerra, pero ahora ya no podía verla desde el día en que su segunda esposa murió. Con su muerte, quedó un bebé idéntico a él, pero él no tuvo el valor de verlo, aunque sabía que la muerte de ella no fue culpa suya. Por eso, quiere pedirle al jefe Nangong un último favor. Aunque no tiene derecho a decirlo, espera que él cuide de sus hijos, ya que son pobres niños que crecieron sin un padre. Así que los guardias finalmente llegaron porque encontraron a la señorita que llegó de la mano de Jeok. Entonces, la otra empezó a fingir ser una madre preocupada, ya que después el castigo caerá mientras la joven señorita la miraba con los ojos. Luego, llegaron los otros hermanos, y el mayor de los Nangong se sorprendió al ver que ella estaba sujetando la mano de ese niño, y Mumbaek también estaba sorprendido porque perdió a la morena hoy, y así tuvieron que separarse. La mujer estaba furiosa y probablemente después de eso la golpiza fue tremenda, pero en el séptimo mes de ese año, el señor Jeon murió mientras dormía, y tan pronto como él murió, Minju invocó a docenas de guerreros de su clan para llenar el vacío que él dejó en el clan, y los guerreros que ella invocó se conocieron como el Escuadrón del Tigre Blanco. Además, Mumbaek se fue a entrenar al clan Nangong, mientras Minju asumió la posición de maestra oficial de la mansión. Después de que el hombre falleció, ella buscó por toda la mansión los manuales de artes marciales que el señor Jeon pudiera haber dejado, pero no encontró nada. Así que ordenó que todo lo que fuera de él se arrojara al almacén, y cuando llevaran las cosas, debían encarcelar a ese mocoso junto con ellas. Y nuestro niño Escarlata terminó atrapado en ese almacén donde estaban las cosas de su padre. Cuando las puertas se cerraron, esa sala quedó en un vacío oscuro y silencioso donde él terminó durmiendo de miedo. Al día siguiente, la única cosa que le pasó por una pequeña puerta fue un plato con agua y una papa, entonces comió eso mientras veía que algo brillaba al otro lado. Entonces, fue a echar un vistazo, y cuando retiró el trapo de encima, había un gran espejo empañado allí atrás. Pasó la mano y vio su propio reflejo, pero no era realmente su reflejo porque comenzó a moverse dentro del espejo. Después de eso, el tiempo pasó y llegó el invierno, mientras los guardias decían que pronto tendrían que limpiar su cadáver, pero ese espejo seguía moviéndose dentro de él, y él mismo decía que ahora ya no tenía miedo de él. De hecho, ni siquiera tenía fuerzas para tener miedo, porque estaba a punto de morir de frío. Entonces, el espejo tomó una rama de madera y comenzó a hacer movimientos extraños, y cuanto más hacía eso, parecía que eran movimientos de artes marciales, los mismos que veía a sus hermanos practicar. Entonces recordó que el maestro le había dicho a su hermano que si aprendía eso, sería capaz de hacer circular la energía del núcleo para crear energía yang y mantenerla. Y ese era el primer paso de las 9 artes celestiales. Entonces recordó que su hermano podía crear aire caliente incluso en invierno con eso, así que tomó un pedazo de madera para hacer lo mismo que el espejo. Intentó, cayó y el espejo se rió, pero él siguió, hasta que finalmente lo logró. Ya no sentía frío y fue capaz de crear aire caliente solo siguiendo los movimientos del espejo, y si mantenía eso, podría sobrevivir. Ahora, el espejo le mostraba que continuara, pero para él, ya estaba bien en este nivel. Entonces, el espejo le mostró otros grandes movimientos como si le estuviera enseñando las 9 artes celestiales, pero él no tenía interés en las artes marciales. El espejo se quedó allí burlándose de él por hablar de eso. Entonces, él tomó el palo de madera y dijo que también podía hacerlo. Así que continuó. Pasó el invierno, el verano, la primavera, y siguió los pasos del espejo. Y aunque intentó rendirse,
se levantó nuevamente y siguió. También notó que los movimientos de las 9 artes celestiales que le mostró antes tenían patrones similares a los del clan, pero eran mucho más difíciles. Entonces, eso podría ser un arte marcial aún más avanzado que el que su hermano practicaba. Así que el espejo le mostró una escritura en la parte superior donde decía que ese era el verdadero espejo de la hada Hyutian, la que había desaparecido para su padre, y en ese momento, las 900 palabras que estaban dentro del espejo aparecieron en la parte superior y comenzaron a fluir hacia su cabeza. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el verdadero arte que estaba siguiendo era la técnica de la espada inquisidora de los cielos, y así, aquel que pasó toda su vida siendo abusado fue arrojado a un almacén, pero esa mala suerte lo ayudó a encontrar el espejo que cambiaría su vida. Entonces, un niño que debía morir comenzó a experimentar cambios, y el manual secreto que no se había transmitido finalmente fue transmitido lentamente por ese espejo. Y al estar atrapado en ese almacén, centró todas sus fuerzas en aprender lo que el espejo le mostraba. Así que, 10 años ya habían pasado, y finalmente logró hacer exactamente los mismos movimientos del espejo. Ahora, en la mansión, Mumbaek acababa de llegar después de 10 años de entrenamiento, y Minju corrió a verlo, junto con sus otros 2 hermanos. Y quienes estaban atrás también eran los descendientes del clan Nangong, la señorita Yeon, que se veía más bonita, y Chu, el mayor. Entonces, en medio de la conversación, la señorita volvió a irse como la última vez, y Minju ya les dijo a los guardias que no se acercaran al almacén. Y en realidad, había algo sobre el almacén que el guardia quería decir, porque verificó anoche y el maestro Yok había desaparecido. La mujer se puso furiosa, y lo que realmente había ocurrido dentro del almacén fue que finalmente había logrado hacer los movimientos. Pero ahora el espejo apuntaba hacia arriba, donde había una grieta, y finalmente, después de pasar 10 años en la oscuridad, él vería el cielo por primera vez. Y el espejo confirma que hoy es el día de su partida. Así que sube hacia arriba, y cuando mira abajo, el espejo ya había desaparecido. Así que finalmente llegó la hora. En ese momento, Minju estaba yendo al almacén, y se dio cuenta de que él había salido por el agujero, pero le dijo a los guardias que no era necesario molestarse en buscar al muchacho. Mientras tanto, él estaba en la ciudad viendo a todas esas personas por primera vez. Y allá en la mansión, ella le miente a Mumbaek, diciéndole que Sheok se fugó hace 3 días y que, aunque ha enviado a personas tras él, aún no lo han encontrado. La señorita escuchó todo. Entonces pensó, hace 3 días que se fugó, pero las mantas y los muebles de su cuarto estaban nuevos, no había rastro de que un ser humano hubiera vivido allí, y entonces dejó que Minju hablara sola, mientras que incluso Mumbaek preguntaba si realmente no había pasado algo más, porque nunca había visto actuar a la discípula hermana de esa manera, ya que ella es conocida como la encantadora lectora de mentes, y por eso debía haber un motivo para que ella hubiera salido corriendo. Así que Mumbaek llegó al almacén donde la señorita ya había descubierto lo que había pasado. Ella había mantenido a Jaeok prisionero dentro del almacén, y por eso le dice que informará esto a su padre y que ya regresará con su hermano. Mientras tanto, Jaeok está caminando por la ciudad, hasta que se encuentra con uno de los guardias de la mansión. Va a salir corriendo hacia el otro lado, pero el guardia lo detiene porque va a verificar su identidad. Fue entonces cuando él salió corriendo por la ciudad hasta encontrar la salida que estaba al frente. Corrió y el guardia lo siguió, pero cuando los portones estaban cerrándose, el guardia apareció detrás de él. Aún así, Jaeok logró esquivar y siguió corriendo, hasta que los portones iban a aplastar a los dos, y en ese momento, el niño escarlata detuvo ese portón gigante con solo una mano. Después de ver esa fuerza, el guardia se asustó mucho y dijo que solo era una broma. Así que salió, y nuestro niño finalmente escapó de su encarcelamiento después de 10 años, y ahora finalmente comenzará la historia de este monstruo que se convertirá en el más fuerte de este mundo. Después de escapar de la ciudad, nuestro niño escarlata terminó en medio de un bosque, muriendo de hambre. Aunque sabía que era peligroso comer cosas al azar en la montaña, vio un hongo que parecía muy sabroso, y luego fueron 2 mordiscos. Cuando llegó la noche, su estómago comenzó a doler, su visión se torció y su cabeza giraba, y de esa manera terminó desmayado en medio de la montaña. Al día siguiente, 2 hombres pasaban cerca y lo vieron casi muerto en el suelo, pero al menos estaba respirando. Entonces, el hombre de cabello largo dijo que lo llevarían, ya que era la primera vez que encontraba a alguien peor que ellos. Y según el otro, ya tenían 6 miembros, pero no les afectaría agregar uno más. Después de un tiempo, Jaeok estaba soñando con la hada, hasta que ese mismo hombre de cabello largo lo despertó y le preguntó por qué estaba desmayado en medio de la montaña. El niño escarlata agradeció y aprovechó para preguntar qué lugar era ese. Este lugar, en realidad, era el escondite de la montaña Wufeng, y todo
todos ellos eran bandidos. Este hombre calvo era el segundo hermano mayor, Takko. El de cabello largo era el tercero, Ma-hyun. El de bigote era el cuarto, y el de cabello largo con banda era el patriarca, Pung-yeon. Y según él, ellos le salvaron la vida, y Jok debía compensarlos desde ese momento. Es decir, tenía que aprender a trabajar en serio para ayudarlos. Entonces, el hombre de bigote dijo que estaba siendo demasiado duro con un niño, y le ofreció una papa para comer. Viendo esa escena, Jeok hasta rechazó, diciendo que no tenía hambre, pero su estómago no dejaba de roncar. Sin embargo, ellos le dijeron que no pedirían dinero a cambio, mientras que el otro pensaba que él hablaba como si fuera un niño, aunque parecía tener 15 años. El segundo hermano llegó diciendo que podían darle tareas secundarias ya que parecía ser un buen niño. Entonces, el hermano mayor lo agarró por la ropa porque iba a mostrarle cómo funcionaban las cosas. Afuera, él estaba temblando y pidiendo que no lo golpearan, ya que, por culpa de Minju, tenía trauma de eso. Pero el otro le dijo que no tenía nada que ver, ya que ellos solo iban a recolectar vegetales. Y el niño escarlata dijo que no servía para ser un bandido porque no era fuerte. Pero el primer hermano le dijo que en este mundo había dos tipos de personas, aquellas que toman las cosas de los demás y aquellas que pierden lo que tienen, y por eso, le preguntó de qué lado quería estar, pero él aún no lo entendía. Entonces, le preguntó si realmente quería seguir viviendo de hambre y ser llamado vago. El niño escarlata no quería eso, no quería perder ante nadie, y por eso, si pudiera elegir, preferiría ser la persona que toma las cosas de los demás, y así, su mentalidad fue definida, y el jefe le indicó que mirara hacia atrás. Desde el primer pico hasta el quinto era su territorio. Ellos gobernaban la montaña Bufeng y nadie podía ignorarlos allí. Y si él se convertía en parte de su familia, también sería un gobernante de esas tierras. Así que fue proclamado como el séptimo hermano de la familia. Y ahora, había algo más importante que tenía que aprender, por lo que el primer hermano ya comenzó a gritar que ellos eran los mejores, y Jeok también debía gritar. Y en ese momento, nuestro niño escarlata se sintió emocionado por primera vez desde su nacimiento. Ahora nada más importaba, todo ese pasado sombrío, como dicen, ya era pasado, ya que su nuevo deseo de vida despertó su ki de los 9 cielos, y así gritó con todas sus fuerzas que sí, ellos son los mejores, un grito que liberó todo el dolor que guardaba dentro de sí, porque ahora este es un hito para el nuevo comienzo del niño escarlata. Y por eso, ahora va a aprender las tareas domésticas con el sexto hermano para luego aprender artes marciales, y de esta manera comenzó la vida de Jok en las montañas. Aprendió a sobrevivir y fue capaz de adaptarse a esta nueva vida. Era una vida diaria perfecta, pero claro, no todos los días eran tranquilos, porque los bandidos de la montaña Bufeng provenían de familias comunes y no tenían un nivel de artes marciales elevado. Sin embargo, aunque regresaban heridos, aprovechaban al máximo las pequeñas cosas del día a día. Y así, Jeok, que vivió una vida torturante después de convertirse en bandido, sintió la felicidad por primera vez. Entonces, un día, el primer hermano y los demás se estaban arrodillando ante esos dos hombres que forman parte de la Guilda de los Bandidos, una guilda creada hace mucho tiempo para imponer miedo, pero lo que sucedió fue todo lo contrario. Hasta que un día, un hombre monstruoso apareció en esa guilda, los especialistas de las 7 sectas y las 10 escuelas se unieron para derrotarlo, pero nadie volvió para contar la historia. Y así, su fama creció por todo el mundo, siendo conocido como el señor demoníaco que arrasa los cielos, y como resultado, varios expertos del mundo marcial llegaron con la esperanza de unirse a la Guilda de los Bandidos. Y después de aceptar a personas renombradas, la Guilda de los Bandidos se convirtió en una de las más poderosas del mundo. Y era exactamente por eso que todos se estaban arrodillando, querían formar parte de la Guilda de los Bandidos. Pero los hombres dicen que una banda de vagabundos como ellos no tiene la calificación suficiente para portar la bandera de la guilda, y el jefe dijo que conseguiría 3 miembros más, pero en realidad necesitaban 4 porque esto es solo un niño, ya que para que el niño formara parte, necesitaban hasta 10 personas. Pero su amigo lo llama para hablar un poco, porque en realidad van a necesitar aceptar a estos hombres, ya que dentro de medio mes el jefe estará revisando el escondite, y si no alcanzan la meta, estarán perdidos. Y no tienen que preocuparse, porque aunque acepten a estos hombres, en esta área hay grandes grupos mercantiles y, por lo tanto, acabarán muertos de todos modos, así que podrán alcanzar la meta y no tendrán que preocuparse por los débiles. Entonces vuelven diciendo que los aceptan en la Guilda de los Bandidos, y que deben tener al menos 10 miembros antes del invierno, y de esta forma, los bandidos de la montaña Bufeng se
celebraron porque los grupos mercantiles pagaban peaje a los bandidos, pero lo que no sabían es que aquí cerca ellos son fuertes, así que solo esperan que todos desaparezcan antes de que pasen 2 meses. Sin embargo, sus expectativas estaban equivocadas, y así, al día siguiente, el niño Escarlata estaba barriendo la puerta mientras sus hermanos salían a trabajar, y ahora, a diferencia de antes, él también quería ir con ellos. Y así pasaron 1 mes, 2 meses, hasta que 3 meses después ya estaba tan acostumbrado a las tareas que las terminaba rápido y se quedaba sin nada que hacer. Entonces decidió que ahora recordaría lo que aprendió en el almacén para que algún día pudiera ir con sus hermanos por las montañas. Y así, al día siguiente, el jefe dijo que esas personas se ofrecieron como voluntarios para formar parte de la montaña Bufeng. Entonces, el primero ya se presenta, el Ilichul, que huyó después de golpear al hijo del magistrado de la región. Este es Chun, quien quiere disminuir la carga de su familia, y esta es Han Chae, que tiene 19 años y fue vendida por su padre a un burdel, así que ella escapó de allí y decidió vivir en las montañas. Mientras tanto, el segundo hermano le está diciendo a Yeok que ahora no tendrá que hacer las tareas domésticas, por lo que podrá unirse a los viajes por la montaña, y el hermano de bigote fino dijo que sabía que él estaba practicando en secreto porque quería ir con ellos en el viaje. Así que la clasificación de la familia se decidió en el orden en que te convertiste en miembro, pero el fortachón pregunta si tuviera talento, ¿podría subir en el ranking? Sin embargo, según el jefe, ellos son de la guilda de los bandidos, por lo que el más fuerte está al frente si derrota al que está por encima, y él está feliz de saberlo porque tuvo 3 años de experiencia en el ejército militar. Al final, eligió al séptimo, que parecía un poco tonto, y por eso quiere estar por encima de él. Entonces, nuestro niño Escarlata dice que va a luchar con él por su posición, y así comienza la pelea, el fortachón contra Yeoka, y los demás hermanos estaban orgullosos de él por no tener miedo. Y entonces comenzó la pelea, el fortachón vino con un puñetazo, pero Yeoka esquivó y, como no tenía ninguna arma, terminó en el aire y solo recibió un puñetazo en la cara. Ahora, incluso los hermanos estaban pensando en detenerse porque él no sabía nada sobre luchas, pero él, molesto por la golpiza que había recibido, se levantó y le dio un puñetazo en la cara al fortachón, que lo enterró en el suelo. Pero cuando parecía que había sido derrotado, Yeok se levantó diciendo que nunca entregaría su posición, y el fortachón se preguntaba cómo había logrado levantarse después de esa paliza. Así que fue hacia él de nuevo, pero ahora Yeok tuvo la idea de pensar que su puño era como una cuchilla, así que ahora solo dio un puñetazo en el estómago que hizo caer al fortachón inconsciente, y de esta manera el niño Escarlata ganó la disputa, mientras nadie entendía cómo lo había logrado, pero de todos modos, el ganador de esa batalla fue decidido. Al día siguiente, el primer hermano ordenó que le dieran una espada, porque se impresionó con su lucha, y también se unirá a los viajes a partir de mañana. Entonces, nuestro niño se emocionó, porque ahora el segundo hermano le enseñará la técnica del exorcismo de la espada. Así que explicó cómo funcionaba y ambos comenzaron a practicar, mientras el otro le decía al primer hermano que el calvo realmente se encariñó con el hermano menor, porque ni siquiera quiso enseñar esa técnica a ellos. Así que al día siguiente, un grupo mercantil pasó por las montañas, pero en ese momento los bandidos de la montaña Bufeng aparecieron para cobrar el peaje, y el hombre se sorprendió porque dijo que era de la guilda de los bandidos, pero tenía menos de 10 miembros. El jefe entonces ordenó que todos los llenaran de flechas por burlarse de la montaña Bufeng, pero ese hombre de azul cortó todas las flechas con una espada. Entonces, se dieron cuenta de que estaban en problemas, porque había alguien con artes marciales fuertes en el grupo del comerciante. Así que todos los guardias se prepararon para la batalla, mientras el primer hermano decía que iba a atraer la atención de ellos y que todos debían huir. Pero en ese momento, Yeok se adelantó y dijo que en la montaña Bufeng nadie podía atreverse a reírse de ellos. Todos se sorprendieron, tanto los guardias como los hermanos. Entonces, el de azul le dijo que él solo era un niño, y que si reconsideraba sus errores, podría dejarlo vivir. Pero el niño Escarlata ya no tenía paciencia, y le dijo que hablaba demasiado para alguien que sería golpeado hasta la muerte, mientras el segundo hermano preguntaba si fue el otro quien le enseñó eso. Pero el hombre de azul atacó, y Yeok cortó su espada con un solo golpe, preparándose para golpearlo de nuevo, mientras el de azul estaba asustado porque este niño era muy fuerte. Cuando se dio cuenta de que casi le arrancan la cabeza en ese ataque, el de azul se inclinó,
pidiendo disculpas y rogándole que le perdonara la vida. Así, consiguieron una tarifa generosa de ese grupo mientras nuestro monstruo comenzaba a florecer en el mundo. Luego, al regresar, el primer hermano le preguntó cómo hizo eso, y en realidad, usó la técnica de exorcismo de la espada que el segundo hermano le enseñó. Sin entenderlo, le pidió a Jeok que les mostrara esa técnica. Entonces, se reunió el grupo, y fue solo cortes de espada. Cuando dio el último corte, derribó un árbol entero, mientras todos los demás se sorprendían y pedían que les enseñara esa técnica. Incluso Han Chae se acercó diciendo que eso era muy impresionante y que ella también quería aprender. El primer y el segundo hermano pensaban que él era alguien increíble. Al día siguiente, en la montaña de los 5 picos, ahí estaba Jeok contra otro grupo mercantil. El hombre vino hacia él. Jeok esquivó, cortó la espada del anciano y dejó la espada en su cuello. Así, Jeok fue en las patrullas del otoño al invierno, pero ninguno de los guerreros de la escuela mercantil fue capaz de detener sus ataques, y hasta apareció un cartel conocido como el bandido hábil con las espadas. Y ahora, debido a esos rumores, innumerables personas llegaron para unirse a la montaña Wufeng. Así, 3 meses después, la montaña de los 5 picos se convirtió rápidamente en una fortaleza. Comenzaron a ganar renombre dentro de la provincia y su moral creció, pero con la fortaleza creciendo, otros peligros comenzaron a surgir, así que estos dos tenían un plan para derribar al séptimo hermano y sacar al jefe del poder, ya que el resto no resistiría ni un golpe. Además, el jefe y el vicejefe no serían nada para este anciano. Y ese es el número 26, la espada del norte, Gumil Xinjiang. Se preguntaba cómo un grupo de débiles como ellos se había hecho conocido por la montaña verde. Y esa montaña verde es el sueño de todos los bandidos de las montañas, porque así como los mendigos tienen la secta de los mendigos, los bandidos tienen el bosque verde, y el comandante de este bosque es el señor demonio que arrasa con los suyos, conocido por ser monstruosamente fuerte. Pero la pregunta es, ¿cómo un grupo de débiles como ellos estaban siendo reconocidos por el bosque verde? O tal vez, sería por los rumores de que Jeok es el más poderoso, aunque pensaban que no era así, ya que aún no lo habían visto en acción porque no había patrullas debido al mal tiempo. Entonces llegaron otros hombres para unirse al plan de tomar su fortaleza, creyendo que solo eran débiles. En otro lugar, Han Chae le decía a Jeok que esos 5 que llegaron últimos estaban pidiendo un combate por rangos, y también le dijo que estaban burlándose del jefe. Entonces, Jeok salió furioso, rompiendo la puerta de la casa, porque les iba a enseñar una lección. El cuarto hermano estaba allí preguntando qué iba a hacer, y cuando Jeok le explicó su plan, el hermano dijo que eso era precisamente por lo que el jefe estaba preocupado, ya que no debían matar a los novatos aún. Así que al día siguiente, comenzará la batalla por los rangos, y los que quieran desafiarse que se adelanten. Ahí vino el grupo del viejo Yang con 5 personas. Entonces el jefe les dijo que podían elegir contra quién querían luchar para obtener sus rangos, pero comenzando desde el número 7 en adelante, tendrían que luchar contra cada uno de ellos siguiendo la secuencia. Es decir, primero tenían que pasar por el monstruo para poder luchar contra los demás, y el viejo ya dijo que él buscaba el primer lugar porque todos ellos eran 5 maestros marciales notables. Entonces, la batalla iba a comenzar. Jeok vino caminando preguntando cuál de los débiles iba a recibir la paliza primero, y viendo la presión, los ancianos le dijeron al tipo de atrás que luchara primero, ya que era normal que los de rango más bajo lo hicieran. Mientras el tipo iba a decir que le dolía el estómago, el otro lo empujó mientras Jeok le preguntaba si él era el primero, y solo con ver esa sensación, ya estaba muerto de miedo. Por eso, él dijo que como no eran enemigos, pelearían con las manos limpias, al menos así no moriría. Entonces, se lanzó hacia él, y fue solo un golpe en medio de la boca, mientras Jeok mandaba al siguiente venir. Ahora vino el calvo, que pidió también pelear con las manos limpias, y ese recibió un golpe en el estómago. Pero el otro, más atrevido, quería pelear con armas, y Jeok solo atacó al hombre pidiéndole que viniera el siguiente, porque ahora solo quedaban los ancianos para recibir una golpiza de nuestro monstruo, y estaban muertos de miedo, diciendo que necesitaban tiempo, pero Jeok los miró fijamente y el primero de ellos dio un paso al frente con un abanico, diciendo que no usaría espadas contra alguien de la misma torre. Entonces, él pensó que Jeok había caído en su truco y se lanzó hacia él, ya que el abanico era su arma, pero nada de eso sirvió. Jeok solo se defendió con los brazos. El viejo vino de nuevo y Jeok lo defendió, hasta que se dio cuenta de que ese no era un abanico común, y el viejo creyendo que ya había ganado la lucha,
recibió un golpe en la cara y voló hacia atrás. Entonces el siguiente va a usar espadas. Jock ya las había tomado y salió hacia él, mientras el viejo desesperado decía que ya no tenía intenciones de luchar. Pero Jock solo lo miró, diciendo que si se atrevía a meterse con sus hermanos, sería el próximo en morir, así que el viejo se disculpó frente a todos, y todo el grupo se fue junto con Jock. Ahora, en la villa Heija, donde se encontraba la unión de los mercaderes, un tipo corría diciendo al maestro que tenían problemas porque los rumores eran ciertos. Los viejos habían sido vistos en la fortaleza de los 5 picos, además de que muchos mercaderes ya habían sido afectados por ellos en otoño. Entonces, Murian preguntó quién de los viejos se había convertido en el jefe, pero al respecto, el jefe seguía siendo el mismo, ya que según los rumores, los dos habían perdido en las luchas por el rango, y 30 personas ya se habían unido a la fortaleza. Aún así, el jefe pensaba que era imposible. Por eso, Murian se levantó, diciendo que no permitirían que los bandidos de la montaña causaran caos, y usaría esa oportunidad para deshacerse de los bandidos y los viejos, ya que él tenía un ejército de la unión de mercaderes. Así que, en la fortaleza de los 5 picos, Jock estaba limpiando su espada, cuando un tipo pasó por ahí y le dijo que lo recordó cuando oyó hablar de que los maestros marciales pueden cortar a las personas hasta con una hoja. Justo en ese momento, flechas de fuego comenzaron a golpear las murallas porque el ejército de la unión estaba atacando, y Jock estaba furioso porque estaban destruyendo las murallas que ellos habían construido. Y por si el fuego no fuera suficiente, incluso empezaron a derribar las murallas, rompiéndolas en pedazos. Pero al pasar por la primera muralla, se dieron cuenta de que se habían metido en problemas porque había otra muralla, así que ahora Jock mismo rompería esa muralla, y desde atrás preguntó si el líder de los enemigos estaba frente a ellos. Cuando dio el primer golpe con la hacha, Jock apareció rompiendo la muralla en su cara y se lanzó hacia él porque ahora la batalla iba a comenzar. Después de que el ataque comenzó, limpiaron la primera barrera mientras los bandidos construían la segunda. Los tipos afuera se jodieron, pero el jefe de los hombres dijo que iba a romper eso con la hacha, y con el primer golpe de martillo, Jock ya rompió la barrera y todo lo que tenía en su cara, y se lanzó hacia él preguntando si el tipo era el líder. Entonces, intercambiaron golpes y el tipo del hacha quedó en shock por toda esa fuerza, por lo que pensó que ese debía ser el espadachín bandido de los rumores. Pero todo eso no importaba porque él acababa de prenderle fuego a la casa de Jock, y ahora la pelea se desataría. Antes de la lucha, nuestro buen chico preguntó cómo iba a compensar eso, pero el otro no iba a compensar nada, había venido aquí para acabar con todos ellos. Entonces, Jock le preguntó por qué hablaba tanto, ya que cuando las personas tienen opiniones diferentes, el más fuerte siempre tiene la razón, ¿no es así? Por eso, el hombre del recogido lanzó el hacha lejos y sacó su espada porque ya no iba a ir más suave, pero Jock pensó que todos siempre dicen eso, así que no iba a perder tan rápido, y se lanzó hacia él, mientras el hombre del recogido usaba la técnica del mediodía inmutable, y Jock, encontrándola interesante, bloqueó todos los ataques, diciendo que esa era una técnica bastante buena. En realidad, el hombre pensó que eso era absurdo, porque esa era una técnica de la secta de la montaña Hua. Entonces, le preguntó quién diablos era él y de dónde venía, pero Jock no tenía nada de eso, simplemente usaba el arte marcial de la técnica matadora de demonios que su hermano le enseñó, y según él, nadie había sido capaz de resistir más de un golpe, y también se divirtió viendo la técnica del hombre del recogido. Entonces, el hombre le preguntó si podía copiarle, pero él solo podría intentarlo. Jock se lanzó hacia él usando la misma técnica, mientras el hombre estaba en shock porque esa era la última técnica y el misterio de las 6 combinaciones de espada de la montaña Hua, y aunque parecía simple, se podían hacer varias variaciones con ella. Las 6 combinaciones de espada son la base de la técnica de la espada del florecer, por lo que debe ser enseñada a todos los discípulos de la montaña Hua. Y aunque incluso los discípulos tienen dificultades para comprender el misterio de esta técnica, Li Murian logró entenderla y se convirtió en un maestro marcial que tomó la provincia de Henan, y todos los que se enfrentaron a él fueron destruidos. Pero Jock estaba usando esa técnica solo por haberla visto una vez, y por eso pensó que debía mantenerse tranquilo, ya que el cuerpo real debía estar atrás. Pero cuando Jock pasó con la espada, todos los cuerpos eran reales, es decir, no solo la copió, sino que superó a Li Murian, y así él mismo cayó antes de que Jock terminara de usar la técnica, y como se desmayó, solo tendría que cortar la cabeza. No. Entonces, el hombre gritó diciendo que seguía vivo y que nunca más se acercaría a la fortaleza de los 5
5 picos y juraba por su brazo derecho. Yok salió caminando diciendo que sería mejor que cumpliera su promesa, y así la fortaleza de los 5 picos ganó la batalla mientras el ejército rival se retiraba. Y había un hombre allá arriba observando todo lo que había pasado. De este modo, dejando de lado las uniones de comerciantes más pequeñas en la provincia de Henan, 3 de las mayores uniones de mercaderes cayeron, y eventualmente incluso la unión Mansu fue derrotada. Se puede decir que esto es un gran cambio en el equilibrio de poder, y según los rumores, los números de la fortaleza de los 5 picos aumentarán aún más. Entonces, el hombre de cabello largo dice que, aunque es mejor atacar antes de que se fortalezcan más, cree que ese joven bandido podría ser el discípulo del comandante principal del Bosque Verde, porque no tendría sentido que fuera tan fuerte de esa manera, y también apareció en un momento en que el señor estaba tratando de expandir su territorio, así que, si realmente es su discípulo, sería mejor que se mantuvieran alejados. Pero el otro hombre solo rompió la mesa diciendo que no podían huir de los bandidos, ya que si lo hicieran, la unión de mercaderes Mansu sería el hazmerreír de toda la región, y ese hombre no es más que el líder de esa unión. Pero el otro dijo que él tampoco podía enfrentarse a él, y es verdad, porque ese hombre está en un nivel diferente y también era él quien estaba allá arriba observando la lucha. Por eso, el jefe dijo que se iría a la provincia de Uguang, porque allí está la montaña Wudang, y aunque él fuera un discípulo externo, había aprendido en la secta Wudang, y su maestro es el anciano de la secta, el sabio Chunji, y esa secta Wudong es una de las 10 grandes sectas y sus discípulos directos están en un nivel que ellos no pueden ni imaginar. Entonces, el plan es pedirle al maestro que les preste uno de esos discípulos para acabar con Jeok y destruir la fortaleza de los 5 picos. Y ahora estamos en la villa Heija, en el restaurante más caro, pero por supuesto, ellas no necesitan preocuparse por nada porque Jeok, el más fuerte de la provincia de Henan, vino con ellas. Aunque él piensa que eso es un poco exagerado, y también que esas ropas son muy caras. Pero según la chica de cabello rosa, está todo bien porque él ya había ganado mucho dinero para la fortaleza, y el propio segundo hermano les dio dinero a ellas y les hizo prometer que Jeok disfrutaría mucho. Y él aprovechó para preguntar quién era esa mujer, porque nunca la había visto antes. Y su nombre es Soja, se unió a la fortaleza hace una semana. Pero en ese momento, un calvo se acercó diciendo que no la había visto por ahí, y la otra le preguntó quién era ese idiota. Pero ella ya estaba cansada y le dijo al calvo que se fuera, porque no quería romper la mesa llena de comida, y él no necesitaba morir, así que ambos se fueron felices. Pero él ya estaba poniendo la mano sobre ellas, diciendo que su paciencia tenía límites. Sin embargo, Jeok le dijo que se detuviera ahí y le dijo que, como estaba de buen humor, contaría hasta 10, y si el tipo se iba, le perdonaría la vida. El calvo estaba furioso. Mientras tanto, la chica de cabello rosa dijo que él iba a morir porque ellos eran de la fortaleza de los 5 picos y ese tipo allí era el bandido experto con espadas. Y como él aún no se había ido, fue solo una patada en medio de la barriga que rompió todo. Y desde afuera, había un tipo con una presión enorme. Minutos antes de eso, el líder de la unión estaba diciendo que llamaría la carruaje para él, y le preguntaba por qué había venido personalmente, ya que ese es el anciano de la secta Wudong, el sabio Chunji. Y él, en realidad, no esperaba que viniera en persona, porque cuando se enteren de que llamó a un anciano para someter a simples bandidos, será motivo de burla. Y como esas habladurías lo estaban afectando, el sabio le dijo que aún tenía mucho que aprender, y después de que terminara este incidente, debía irse a un entrenamiento aislado para entrenar su cuerpo y su mente. Pero fue en ese mismo momento que el calvo voló fuera del restaurante, y allí afuera estaba el hombre con la presión sin igual, y cuando el líder llegó para ver el alboroto, ese niño era el bandido de la fortaleza. Entonces, él llegó diciendo que era él, pero el maestro solo le dijo que dejara de hacer lío y siguió caminando hasta la carruaje, mientras Jeok se dio cuenta de que ese hombre tenía una energía extraña. Pero la chica de cabello rosa le dijo cómo podía destruir todo así, porque el jefe había dicho que no debían causar problemas, pero la culpa fue del tipo que lo irritó primero, y él aún le dio 10 segundos para huir, y aún así tuvo que patear la mesa llena de comida. Así que, con todo el dinero que quedó, aún deberían dar una sopa y arroz después de que pagaran por los reparos, y lamentablemente no podrían comprar ropa para Sobaek, que estaba emocionada por vestirse como una bandida. Pero espera, ella nunca dijo eso, y solo se tapó la boca diciendo que la próxima vez comprarían. Entonces, Jeok, sin entender, le dijo que comprara ropa en lugar de comida, pero eso aún no sería suficiente, y si realmente lo sentía mucho, debía empezar a escuchar uno de sus pedidos, y nuestro ingenuo niño escarlata dijo que haría cualquier cosa. Entonces, la chica de cabello rosa le pidió que les enseñara artes marciales. Y luego volvemos al líder cobarde que
que preguntaba por qué no se deshizo del bandido allí mismo, pero había rumores de que él era discípulo del señor demonio que devasta los cielos, aunque probablemente no sea así, porque si él tuviera un discípulo tan bueno como ese, los rumores se habrían difundido hace mucho tiempo. Por eso está comenzando a pensar que fue una buena idea venir hasta aquí, porque acaba de encontrar a un genio de las artes marciales. Entonces, 3 días atrás, en la montaña Wudang, el líder de la secta trajo hojas de té Longjing como regalo para Chun-Yi, y como trajo algo tan valioso, debía haber algo que quería decir. Y en realidad, los mercaderes están teniendo grandes problemas con la fortaleza de los 5 picos y los recientes movimientos del bosque verde. En ese caso, parece que el líder de la unión de mercaderes es un discípulo externo suyo, y el barbudo pregunta si recuerda cómo la secta de la Hada Lunar era una amenaza para el mundo Murim, y después de ese incidente, siente que la alianza ortodoxa debería volverse más fuerte, porque el Hada Lunar intentó usar sus terribles artes marciales para tomar la llanura central. Y aunque el emperador de las espadas y el espadachín rompelunas protegieron al mundo, ya no pueden confiar más en sus fuerzas, porque ¿quién puede garantizar que el mundo no enfrentará otras amenazas como esas? Y las sectas no ortodoxas tampoco son una excepción, porque el comandante del Bosque Verde mató a innumerables guerreros, y hoy en el mundo Murim no habría nadie que pudiera rivalizar con él. Así que, antes de que puedan apoyarse en el Señor que devasta los cielos, quiere que él acabe con ellos por completo, porque así la secta podría aumentar su influencia en la provincia de Henan, y eso sería como matar 2 pájaros de un tiro. Sin embargo, Chun-Yi tiene una condición: la subyugación de la fortaleza de los 5 picos la hará por su cuenta. Entonces le pregunta por qué haría eso, pero como ha dirigido ese lugar durante los últimos 10 años, ha visto innumerables adivinaciones, y extrañamente, siempre que intentó, nunca vio suerte ni tampoco vio mala suerte. Pero la lectura que tuvo esa mañana fue diferente porque era una gran suerte, y por eso está seguro de que esto es una oportunidad, ya que el bandido que es bueno con las espadas tiene una energía diferente, y si lo cuida como un discípulo de la secta, podría convertirse en el espadachín más poderoso del mundo. Y entonces queda la pregunta: ¿será que lo logrará o la gran suerte será la gran paliza que recibirá? Así que, en la montaña de los 5 picos, la construcción terminó, y ese es el pabellón de la armonía de la fortaleza. Y como estaban creciendo rápido, la fortaleza Daebyeol los ayudó a construir algunos lugares, y por eso el primer hermano reclutó carpinteros, consejeros y sus familias. Pero en ese momento llegó un tipo corriendo preguntando si había visto a Yeok, aunque en realidad él estaba en el bosque enseñando a las chicas. Allí les dice que primero deben memorizar 300 palabras. Aquellos que quieran obtener las 9 energías celestiales deben primero conquistar su propio corazón. Ellas dicen que eso es demasiado difícil, porque 100 ya es mucho, imaginen 300. Por eso, les dice que cierren los ojos y lo sigan poco a poco, que será más fácil. Entonces, ellas cierran los ojos y se concentran en la respiración, y él también hace lo mismo, hasta que más tarde despertaron y Yeok seguía concentrado, mientras que dentro de su mente, estaba manejando su espada. Pero escuchó una voz que le decía que se calmara y se concentrara solo en las voces de su corazón, preguntándole quién era él, viéndolo a él mismo cuando era pequeño, es decir, la persona en el espejo. Entonces comenzaron a moverse y los conceptos que parecían vagos se fueron uniendo uno por uno, hasta que aparecieron unas hojas de luz sobre su cabeza, y cuando despertó, desaparecieron. Entonces las chicas le preguntan si podrán hacer eso si siguen entrenando, y así regresaron a la fortaleza. Pero cuando llegaron allí, solo estaba el jefe, mientras que todos los demás habían desaparecido. Y en realidad no habían desaparecido, se habían ido, porque la unión mercantil logró involucrar al sabio Chun-Yi, y ellos están viniendo a atacarlos. Entonces, el primer hermano pregunta qué quieren hacer, y como llegarán mañana, sugiere que huyan. Luego le pregunta al viejo, pero en su visión, la fortaleza de los 5 picos ya no existe, porque el sabio Chun-Yi es un anciano de la secta Wudong. Él es el más fuerte que hay allí y sus discípulos también son increíblemente poderosos, y si quiere enfrentarse a esos monstruos, solo tiene que rezar para que su cuello siga en su cabeza. Por eso, el hermano le pregunta a Yeok, y él tampoco sabe qué hacer. El viejo gruñón ya comienza a gruñir que se va, porque no planea quedarse esperando la muerte. Y después de ver la actitud del viejo, todos se fueron, mientras que solo los verdaderos sabemos quiénes son. Y Yeok, viendo eso, le pregunta al primer hermano si el sabio puede cortar a una persona con una hoja. Entonces, el asunto de la hoja le quedó en la cabeza, ¿verdad? El jefe dice que no cree que pueda. ¿Y será que alguien puede realmente hacer eso? Pero si él no es tan fuerte, Yeok dice que puede luchar con él. El jefe se emociona, pero recordando lo que dijo el viejo, existe la posibilidad de que ese sabio sea muy fuerte y mate a Yeok. Así que no puede
poner a este niño en una situación de vida o muerte. Por eso, comienzas a hablar diciendo que ya han pasado 5 años viviendo aquí y, especialmente este año, han tenido nuevos miembros y muchas cosas buenas han sucedido. Pero está pensando que no puede arriesgarse y poner a todo este grupo en una situación en la que puedan morir. Entonces, dice que a partir de ese momento, la montaña de los 5 picos ya no existe. Hasta que, por la noche, el jefe estaba solo pensando que ni siquiera podría escapar de allí. Pero de repente, una cuerda se soltó desde lo alto, y allí viene Madera. Y en realidad, quien estaba abajo era el segundo hermano, diciendo que realmente pensó que se irían tan fácilmente, pero en realidad todos siguen aquí, porque si es para morir, morirán juntos. Así que, repararon las murallas de nuevo y encendieron una fogata, mientras el jefe decía que sería bueno alternar turnos para estar de guardia, ya que podrían hacer un ataque sorpresa. Entonces, en ese momento, Rosiña se levanta diciendo que ahora que decidieron quedarse juntos en vida o muerte, debía hacerlo su familia también. Y de esta manera, toda la familia se reunió. Chusan ahora es el número 8, Chayeon es el número 9, Sobaek es el número 10. A partir de hoy, todos son hermanos de la misma familia. Y así, al amanecer, el sabio Chunji estaba llegando con todo su ejército, mientras Jeok no pudo dormir nada, pensando si podría vencer a alguien como el sabio. Pero no hay opción, porque necesita ganar para que todos puedan vivir juntos. Sin embargo, en ese momento, el jefe lo asustó porque también estaba despierto, y le pregunta por qué no estaba durmiendo. Jeok le dice que no duerme mucho, aunque su ojo está todo morado, está pareciendo yo. Por eso, el jefe saca la espada porque van a hacer un duelo para relajar los músculos. Y en medio de los clanes de espada, el jefe se disculpa por depender de él una vez más. Pero en ese momento, se oye un grito desde fuera llamando a la fortaleza de los 5 picos. Y el jefe ya salta hacia la muralla, diciendo que su líder es patético, porque fue a llorar e implorar para que el sabio Chunji viniera aquí. Y aunque alguien más fuerte que el sabio estuviera aquí, no se amedrentarían. Entonces, el sabio se adelanta y grita. Jeok se da cuenta de que esto va a salir mal y le pide al jefe que salga de allí. En ese momento, toda la muralla de abajo es destruida y el sabio aparece frente al jefe con una espada. Pero en ese momento, Jeok lanza un ataque cortante para proteger al jefe, y el sabio se quedó impresionado. En un instante, el chico está atacando de manera más directa. En un enfrentamiento de espadas, Jeok es lanzado hacia atrás. ¿Qué clase de monstruo es el sabio? Si se puede sentir una fuerza abrumadora solo al cruzar las espadas con él. Sin embargo, el chico escarlata cree que es mucho más fuerte. El oponente se pregunta cuál es la razón de tanta presunción. Realmente es algo sorprendente que el chico sea capaz de usar la energía de la espada siendo tan joven. Aún así, existen límites para su arrogancia. Al recordar el pasado, vemos que este no es el primer encuentro entre los dos. Incluso en aquella época, el proclamado sabio no era rival para el protagonista, esto según su perspectiva. Y no termina ahí, el chico aún dice estar feliz de que Chunji sea el sabio. Después de todo, el viejo no parece ser tan fuerte. El enemigo parece exaltarse por un momento. Este tipo de actitud es todo lo que estaba buscando. En su búsqueda de innumerables talentos mientras viajaba por Yanggu, nunca había conocido a alguien tan valiente, especialmente porque todos los guerreros marciales de esa región se arrodillaron ante su presencia abrumadora. Si el chico escarlata realmente es tan hábil como piensa, este es el momento de probarlo. Los dos vuelven a cruzar las espadas en el aire. Todos observan la batalla. Vemos al jefe bastante debilitado, preguntándose qué está pasando. Su compañero le explica la situación, informando que en este preciso momento, el protagonista y el sabio están luchando en igualdad de condiciones. En medio de la lucha, el viejo toma distancia y decide elevar el nivel de su técnica. Sin embargo, el chico escarlata no se intimida y responde de igual manera al acercarse al adversario, bloqueando su ataque. Un poco nervioso, seguimos el pensamiento del anciano. ¿Será posible que este joven sea realmente el discípulo del señor demoníaco destructor de cielos? Al preguntarle al chico quién sería su maestro, él, en un gesto simbólico, solo levanta su espada. El viejo se muestra satisfecho, ahora entiende por qué recibió un gran presagio de suerte en la adivinación. La fuerza del chico escarlata puede ser suficiente para aprender todas las técnicas avanzadas de la secta Wudang. Entonces, de repente, el flujo de energía del hombre cambia. La técnica que utiliza se llama mística Taiji, un poder que solo los ancianos del grupo pueden aprender.
aprender. Jeok lo mira con hostilidad y pronto decide atacar, pero se sorprende al ser derribado fácilmente. Cuando vuelve a centrar su atención en el oponente, no logra encontrarlo. Sin embargo, el sujeto se encontraba detrás de él preparando un golpe del cual el joven admite no poder escapar. El jefe se preocupa. Por algún milagro, es posible esquivar esa técnica fatal, tal vez porque el anciano no tenía la intención de acabar con la lucha tan rápido. Los ataques no dejan de llegar hacia Jeok, quien los defiende, hasta que el sabio decide tomar las cosas un poco más en serio, demostrando tener una fuerza inusual. En lugar de asustarse, nuestro joven provoca al enemigo para irritarlo lo máximo posible. Mientras tanto, los artistas marciales intentan salvarse de la explosión. Al finalizar el golpe, lo único que queda alrededor son escombros. Chun no limitó su poder debido a la gran emoción. Hacía mucho tiempo que no luchaba sin necesidad de contenerse. El hombre estaba demasiado convencido. Sin embargo, su presunción termina al percatarse de una aura dorada, y el terror lo invade, ya que esa energía toma la forma de un dragón dorado. Incluso el señor, que poco antes estaba confiado, parece conmocionado. El sistema de humillar personajes secundarios con poder robado sigue en pie. Felicidades al autor de la obra. De repente, somos llevados al lado este de Luoyang, en la mansión de Hwaryong. Observamos a varias personas entrenando, y otras comiendo en una especie de banquete. Un joven de cabello escarlata aparece agradeciendo a todos por su presencia, y completa su razonamiento diciendo que ha aprendido muchas cosas tras entrenar varios años en el clan Nangong. Ya que aprendió más técnicas, el joven quisiera mostrarles un poco de su fuerza. Una anciana comienza a murmurar comentando sobre el arte marcial de Murabak, que alcanzó 7 estrellas, diciendo que eso debe ser suficiente para reconocerlo como un maestro marcial. Después de balancear la espada varias veces, los observadores quedan impresionados, preguntándose sobre la naturaleza de esa técnica. Concentrándose profundamente, el chico invoca la imagen de un gran dragón, usando sus garras para dividir la tierra. Luego ataca por última vez, partiendo el suelo en 3 direcciones. Todos lo notan de inmediato. Este es un poder rarísimo. Volvemos al presente, donde el famoso sabio sigue perplejo. El protagonista comienza a murmurar, al fin su enemigo estaba escondiendo su verdadera fuerza. A partir de ese momento, los dos lucharán en serio. Esto no deja al viejo triste. En realidad, el sujeto parece incluso más emocionado. La situación no podría ser mejor. Para desafiarlo así, tiene que ser, como mínimo, loco. Aceptando el desafío de luchar con toda su fuerza, el anciano lanza una estocada con su espada. Nuestro chico también se prepara para cruzar las espadas, y llega a usar la técnica de la garra que destruye la tierra en diferentes partes. El sabio mira atrás, sorprendido. El chico escarlata le advierte que no se distraiga en medio de la batalla, y en un instante parte hacia el ataque, resultando en un enfrentamiento final. Este último momento definiría al vencedor. Al final parece que ha terminado. Con un semblante frío, el sabio pregunta si podría tener el honor de saber el nombre del chico. El protagonista responde ser Jeok-ha, lo que significa niño escarlata. Al escuchar esto, el viejo suelta la espada y cae rígido al suelo. Diré que fue un buen oponente. Las personas alrededor quedan impresionadas con el desenlace de la lucha. El chico se da la vuelta con una sonrisa en el rostro, informando a su jefe que ha ganado la lucha. El hombre se siente impresionado por un momento y luego salta de alegría junto a sus compañeros. Incluso las chicas se muestran emocionadas. El joven recibe un paseo VIP en las espaldas del jefe. Esta victoria es un gran paso para la fortaleza de los 5 picos. El sabio se arrastra mientras su subordinado se pregunta cuál es la posibilidad de que su maestro haya perdido. Luego va en su auxilio, notando heridas graves, y dice que es necesario que su superior las trate inmediatamente. El viejo se siente alegre después de la paliza de su vida. Hasta se puede entender. Después de todo, el hombre no fue derrotado por cualquier persona. El anciano comenta que vio a los ángeles llamándolo de cerca. Cuando el momento de felicidad se acaba, el sujeto se pregunta si es posible ascender para juzgarlos, pero eso sería difícil, ya que necesitaría levantar un ejército. En cuanto al chico escarlata, está estrictamente prohibido siquiera pensar en enfrentarlo. De repente, somos llevados a la provincia de Henan, donde 2 personas están conversando sobre la reciente derrota del sabio Chunji. El joven con una gorra en la cabeza dice que esos rumores son ridículos, una figura tan fuerte no perdería contra simples bandidos de las montañas. Un hombre misterioso se involucra en la conversación, comentando sobre la gran capacidad del chico escarlata, diciendo que es posible que el gran anciano de la secta Wudang haya sido completamente derrotado por el joven. Él mismo, el líder de la Unión de Mercaderes de Nanyang, llamado Li Muryang, probó personalmente la espada del protagonista. Esos movimientos, la técnica, eran tan increíbles que lo dejaron completamente impotente. Un grupo
grupo de guerreros que también fueron derrotados por nuestro Yeok aparece animado. Normalmente perder no es motivo de orgullo. ¿Quién sabe qué pasa por la cabeza de esta gente? Ya no es un secreto para absolutamente nadie en la provincia de Han. La Unión fracasó en acabar con sus enemigos, lo que trajo buena fama para la fortaleza de los 5 picos. Aún así, por el bien de la secta, el líder de la Unión intentó terminar con los rumores para proteger la reputación de los mercaderes. Sin embargo, el grupo del protagonista ya está siendo reconocido como uno de los más fuertes cuando hace un tiempo ni siquiera eran conocidos. Al mismo tiempo, circulaban rumores que decían que 10 héroes protegían la fortaleza de los 5 picos, entre ellos, un nombre en especial se hizo famoso. Exactamente, amigos míos, se trata de Yeok. Un hombre está reportando la situación, diciendo que cientos de guerreros de la Unión fueron retirados antes de tiempo por 10 soldados de los 5 picos, por eso se les conoce como las 10 leyendas. La figura que parece un mafioso reflexiona sobre toda esta fama. Después de todo, hace algunos meses solo eran 7 bandidos. Su grupo ha crecido mucho. Seguro que tuvieron suerte de atraer a alguien fuerte para luchar juntos. Otro anciano aparece hablando sobre el fracaso de la misión. El sujeto pregunta sobre la base del Bosque Verde, ubicada en Mansapyeong, ya que es necesario verificar el nivel de los bandidos de la montaña. Volviendo a tratar los asuntos principales, un mendigo está arrodillado frente al jefe, suplicando misericordia por abandonar a su gente. El líder le pide al canalla que se levante. El hombre obedece la orden, pero está aterrorizado, creyendo que será castigado. Sin embargo, el jefe simplemente le da la bienvenida, recibiéndolo con un abrazo cálido, lo cual resulta extraño para quien pensaba que ya había sido sentenciado a una vida vendiendo imágenes vergonzosas para pagar su deuda con el prestamista. El joven agradece por la bondad con lágrimas en los ojos. Un compañero del jefe aparece de repente, cuestionando si una sanción más severa sería apropiada. De esa manera la fortaleza parecería débil ante los demás. Deben elegir personas leales que no los dejen en situaciones de peligro. El comandante transmite un poco de sabiduría a Gong-jung, diciendo lo siguiente: el hombre que planta semillas de girasol en la cabeza hace que el cabello crezca. Ups, pasaje equivocado. En realidad, necesitan trabajar para ser reconocidos como parte del Bosque Verde. El calvo imagina cómo lo harán. El jefe continúa, afirmando que la cúpula de la organización ocurrirá pronto. Utilizarán esta ocasión para crear aliados poderosos, pero para eso es necesario tener personas capaces de proteger su territorio mientras están fuera de casa. Ahora las cosas empiezan a tener sentido para Gong-jung. Aún así, cuantas más bocas para alimentar, más comida se necesita, y para eso van a necesitar ayuda. Por cierto, nuestro chico Escarlata parece estar ocupado buscando al sabio. Un momento después, el viejo aparece, con un águila en el brazo, trayendo un mensaje dirigido a él solicitando su regreso a la secta. Después de ver el mensaje, el sabio mira hacia atrás, un poco sorprendido, dando la bienvenida al protagonista, que parece estar algo cansado. El joven pregunta si el hombre no va a regresar. Como respuesta, recibe una sonrisa, y el anciano le dice que no tiene motivo para regresar, que ha pasado un tiempo desde que descansó, por lo que está pensando en aprovechar unos días. El niño, en realidad, está molesto porque el perezoso está descansando en un lugar como ese, en lugar de ir al sindicato de comerciantes. Rápidamente, el anciano interrumpe el razonamiento del joven, preguntándole si aceptaría su propuesta. Confuso con el significado de eso, Yeok imagina que el viejo quiere que sea su discípulo. En realidad, no es nada de eso. En cierto punto de la historia, el anciano fue llamado el practicante más fuerte del grupo Wudang, ya que fue capaz de acumular energía interna de manera tan eficaz como cualquier otra persona, además de comprender todas las enseñanzas avanzadas de la técnica. Aún así, existe un poder que ni siquiera un genio como él puede dominar completamente. Hace 30 años, el hombre entrena la esgrima de la espada mística Taiji. Sin embargo, no ha podido superar los límites de los 4 ultimatos. Nuestro chico no tiene la menor idea de la naturaleza de esos 4 ultimatos, y aparentemente el viejo no quiere explicarlo. En lugar de eso, simplemente afirma su deseo de aprender del joven. El chico parece muy infeliz con eso. Aunque acabe entrenándolo, enseñar la técnica de la espada matadora de demonios está fuera de cuestión porque es algo muy valioso para Gong-jung. El sujeto aclara sus intereses. La verdad es que sería genial aprender esta arte también, pero no será necesario. Basta con observar y aprender mientras el niño escarlate lucha. Además, hacer un trato entre los dos sería beneficioso para ambas partes. Dicho esto, el anciano va hacia el joven, acumulando fuerza en su puño. Si el protagonista tenía piojos, acaba de librarse de ellos. El impacto del golpe destruyó parte del bosque. Ese poder es algo que puede ser transmitido con una condición. Ambos deben tener una relación recíproca de enseñanza. Si el niño escarlate le dice al sabio lo que le falta en su técnica para perfeccionarla, el viejo devolverá el favor. Y sigue
explicando, el joven puede ser realmente muy fuerte, sin embargo, aún no ha alcanzado su pleno potencial porque probablemente no comprende las teorías básicas de las artes marciales. Después de dominar esto, el nivel del guerrero evoluciona hacia algo más profundo. Bueno, ha llegado la hora del entrenamiento, los dos comienzan a pasar tiempo con el propósito de volverse más fuertes, mejorando en todos los aspectos. Parece que ha pasado un tiempo, y ambos caminan tranquilamente mientras observan a algunos niños jugando. Uno de ellos se acerca al anciano para darle una flor. El anciano agradece y acaricia la cabeza del niño. Nuestro protagonista empieza a gruñir diciendo que odia a los mocosos. La razón de esto no parece ser clara para su nuevo compañero, quien le pregunta el motivo de su odio. La verdad es que los niños tienen mentes maliciosas, capaces de hacer atrocidades con otras personas. A pesar de eso, el hombre cree en la bondad de todos los habitantes de la fortaleza. Pero Jock no cambia de opinión. Ese lugar no es diferente a cualquier otro, es solo un territorio poblado. Al final del día, una mujer está recolectando leña, preguntándose si es suficiente, y concluye que debe regresar. De repente, una mano cae sobre su hombro, el anciano aparece y le avisa que también va a cargar con la madera. Esta situación es incómoda para la joven, después de todo, un líder de secta no debería hacer este tipo de cosas. Sin embargo, cosas como esa no son un problema para un hombre con un pie en la tumba. Con la edad, su tiempo se vuelve cada vez más escaso. Desde la perspectiva de las personas comunes, un maestro de grupo es alguien noble, que debe tener todo a su disposición. El sabio comenta que solía tener prejuicios contra los bandidos de la montaña. La joven pregunta por qué parece haber cambiado de opinión. La razón es que ese es un lugar pacífico y bueno para vivir. Nuestra chica está de acuerdo. Esta región es diferente de otras comunidades, la mayoría solía ser habitada por ladrones. Gran parte de los habitantes de la fortaleza se mudaron allí porque es difícil vivir de manera decente, incluso la chica fue víctima de este mundo cruel, ya que casi fue vendida a un burdel. El jefe fue excelente para ella, ya que le dio trabajo, además de la protección de Geok, que hace de esa región un lugar pacífico. El hombre está curioso sobre cómo el niño escarlate se unió al grupo, aunque no sabe los detalles. La chica cuenta que en el pasado el joven fue salvado por el jefe cuando estaba a punto de morir. Esto deja al anciano un poco intrigado, arriesgando su vida para proteger a todos para saldar una especie de deuda. Si la niña tuviera que opinar, diría que es por una razón diferente. Es posible que el niño escarlate considere la villa como parte de su familia. Bueno, basta de charlas, es hora de volver con la madera. Cambiamos de escenario y presenciamos algo siniestro. Un grupo de personas parece estar siendo eliminado. El enmascarado ha absorbido incluso el alma de ese calvo. Después de soltar al pobre hombre, el hombre felicita a su maestra por haber alcanzado el nivel de gran general demoníaco. Ella afirma que el momento tan esperado finalmente ha llegado. La ira que ha guardado durante los últimos 20 años no se ha olvidado ni un solo día. El emperador de la espada, el espadachín Rompelunas, y todas las demás sectas en Yangú se arrodillaron ante la hada lunar. De repente, se nos presenta al demonio notorio de la provincia de Henan. La espada del norte de Gumil, llamada Shin Yangak, parece estar bastante en problemas. En una mesa de bar, vemos a un montón de viejos sentados mientras conversan. El tema tiene que ver con las historias sobre la derrota de la Unión de Comerciantes. Parece ser un rumor muy popular, ya que es muy comentado por la gente. La espada del norte no cree en esas tonterías, al igual que la mayoría de los demás maestros. Después de todo, una organización tan grande aplastaría a un grupo tan pequeño como la fortaleza de los 5 picos. Es probable que no haya ocurrido ningún ataque, según Shin. Tal vez el sabio haya destruido por completo la fortaleza y vencido al arrogante niño escarlate junto con todos sus hermanos. Si eso hubiera ocurrido, toda la región no sería más que una zona deshabitada, y con la ausencia de un líder, él aparecería como un héroe y se convertiría en el gran jefe de todo el lugar. Ese sería su gran triunfo. Sin embargo, ahora todo ha terminado. Viejo codicioso. En la mesa de al lado, las personas parecen comentar lo mismo, prestando especial atención a los 10 héroes de los 5 picos, diciendo que son muy poderosos. El viejo se pregunta si tendría alguna oportunidad de enfrentarlos. Después de todo, tal fuerza no estaba dentro de sus expectativas. De hecho, muchas personas abandonaron la fortaleza, pero el jefe los acogió nuevamente. Los viejos discuten qué deben hacer, ya que su objetivo no se ha cumplido. La teoría de Shim es que la Unión de Comerciantes estaba haciendo un bluff al confirmar la inclusión de
un maestro en la subyugación de simples bandidos. Gran parte de los aprovechadores en la mesa comienzan a quejarse del plan fallido del anciano gruñón, quien se enfurece por esto. Uno de los hombres habla sobre toda la confianza puesta en la espada del norte de Gu-Mil y menciona que, incluso cuando Baek sugirió ir a la fortaleza del viento carmesí, decidieron rechazar la invitación y seguir al viejo. Pero si van a seguir siendo leales, necesitan algo en lo que creer. La gente sigue discutiendo. Si los rumores son ciertos, entonces la fortaleza acepta a los desertores de vuelta, lo que sería muy beneficioso para el grupo en general, porque cuantos más soldados, mejor para consolidar el título de Bosque Verde. Tal vez, si el grupo lleva flores y chocolates, el jefe los acepte como miembros de la banda. No olviden dejar un like para que pueda seguir trayendo la próxima parte de esta obra. ¿Qué les pareció esta historia? Personalmente, me encantó. Un abrazo. Hasta la próxima obra, chicos.